Hola, muy buenas noches, espero que estén todos muy bien desde acá, desde Chillán Viejo, la región de Ñuble, bueno, Chillán también, donde está Nelson acompañándonos, y también desde la región del Biobío, donde se encuentra Alejandro, que también está con nosotros. Vamos a comenzar el último capítulo de esta primera temporada de Pandémicos Literarios, 16 capítulos llevamos, y es como pasa el tiempo, ¿ya? Vamos a tener un capítulo bien especial con un invitado de lujo que tenemos para finalizar esta temporada. Pero ya vamos a ir conversando de a poquito de qué trata eso. Pero lo primero, invitar a mi amigo Ale. ¿Dónde estás? Por ahí, aparece. Bienvenido. Oye, desde que tuvimos ese capítulo con el actor y mago, ¿cierto? Que aparecía y desaparecía, no he podido dejar aparecer como él nos enseñó, ¿cierto? Utilizando eso. ¿Ya? Oye, saludar a todos nuestros amigos ya que nos acompañan todas las semanas con Pandémico Literario, a ti JP, que siempre es un placer poder conversar, reírnos, bromear, ¿cierto? Pasarla bien en este programa, y sobre todo ahora que igual estoy un poco triste, JP, porque hoy es el último programa, no puede ser, pero de esta temporada nomás. Sí, pero último entre comillas, porque ya vamos a ir adelantando ciertas cositas que se vienen. Pero sí, tenemos que cerrar este ciclo que, ¿te acuerdas que iba a ser como 8 o 10 capítulos y al final se extendió a 16? 16 capítulos que tuvimos al aire, pero antes de eso yo pensé que estabas triste por el tema de que habías arrancado al cerro el día sábado, amigo. Y la verdad. Oye, sí, fue fuerte. Acá, no sé, se nos remeció toda la cosa, y tú sabes que acá en el Biobío arrancamos al tiro para el cerro porque estamos cerca de la costa, entonces creemos que todo es tsunami. Sí, así Oye, fue ¿agarraste fuerte. todos los gatos y saliste con ellos, no? No, los gatos me agarraron a mí, yo iba así como, ¡ah! Sí. Ya, ok. Sí, no, sí, es que son 5, son hartos, entonces. ¿Y a ti y tus perros, JP, cómo lo hicieron? Tengo la versión políticamente correcta, pero sí la verdad. Cuando empezó a temblar, hice lo más lógico que se me ocurrió: subir al segundo piso y venir a sujetar el computador. Entenderá, mi esposa dice que con los perros ahí. Yo le mando un abrazo, los cuido muy bien. ¿Ya? Te van a morder la alfombra, el sillón, ahora se van a desquitar contigo. Ya, nada que decir. Y lo otro terrible, que estamos en una ola de calor insoportable. Yo ya estoy transpirando acá en estos días. Bien complicada con estos temas del cambio climático. Está media complicada la cosa. Se viene una temporada, y eso que no estamos en verano todavía, parece que bien calurosa lo que se viene. Oye, JP, mira, de hoy día, de acuerdo a la numerología, es miércoles 16, el capítulo 16, y ambos suman 7. No es cualquier... puede haber un presagio. Acuérdate lo que dijo nuestro invitado psicólogo, que la numerología era importante, sobre todo ese libro que Nelson, está lleno de números. aprovechemos a saludar a Dios, a Nelson. Nelson. Vamos a hacer un alto. Hoy día vamos a tratar bien a Nelson. ¿Ya? La última vez se nos pasó la mano. Bueno, pues voy a decir verdad. Yo siempre lo trato bien. Nuestro invitado Alejandro creo que se pasó de la raya muchas veces. Los Alejandros, para decir de verdad, se pasaban de la raya los Alejandros. Pero voy a colocar la cara en nombre de todo el equipo. Nelson, queremos pedir la disculpa del caso. Nosotros te queremos, te abrazamos, nuestro querido productor, así que no hay problema que compartas con nosotros nuevamente. Por favor, baja del Olimpo. ¿Cómo estás? Saludos, insignificantes criaturas. La humildad propia de nuestra divinidad. Sí. Oye,
Mira, considerando de que en el universo del planeta se conoce como agua y ustedes le pusieron tierra, vi que estaban tirando petardos a la luna el día de hoy. No descubrió. Oye, han pasado tantas cosas. Era un secreto de solamente los seres humanos. Sí. Se nota que es omnipresente, omnisapiente, que todo, Sí. está en todas partes y todo lo sabe. Ok. Y con maniquí, a lo James Cameron. Sí, ha pasado de todo. Ya, pero lo que va a pasar ahora es ya presentar a nuestro querido invitado, que yo tuve placer de conocer por el diplomado de literatura del mundo en la Universidad de Chile, que a todo esto se lo recomiendo, muy bueno el diplomado. Demasiados nuevos conocimientos, una actualización, pero así, a la vena de lecturas y de escritores que han sorprendido, pero también en otra faceta, que en esta faceta de escritor, que no sabía que era escritor, y de repente me encuentro con que hay un texto suyo y que más encima habla sobre el mundo que tanto a ti, Alejandro, como a mí nos fascina, que es el mundo de la ecología. Con un texto bien potente como es El vasto territorio. Pero mejor invitémoslo y conversamos directamente con nuestro invitado. Así que, Simón, donde quieras que estés, bienvenido, y puedes pasar, no sé dónde te encuentras, Nelson, que baje del Olimpo, por favor, y esté con nosotros. ¿Cómo estás, Simón? Hola, Juan Pablo, hola, Alejandro, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, todo estupendo acá. ¿Cómo estás Desde tú? Santiago, bien. Cagado de calor igual que tú. Y con internet porque estoy desde el celular porque mi wifi se cayó y me estoy cambiando casa, un montón de cosas, pero bien, todo dentro bien. Aparte en noviembre, así que ya estamos, no sé cómo están las cabezas a esta altura del año, pero estaba muriendo, la verdad. Estábamos muriendo. Bueno, antes de comenzar, teníamos como una infidencia, ¿ya? Porque a Simón lo queríamos invitar hace rato, y lo teníamos para la semana pasada, pero estaba de cumpleaños. Dijimos, ¿cómo lo vamos a invitar para el cumpleaños? ¿No? Bueno, yo debo reconocer que Alejandro era el malo que quería invitarlo al cumpleaños. ¡No! Simón, mira, yo hubiera llegado feliz. Hubiera llegado feliz, pero no sé en qué estado, así que ya como que quiero llegar un poquito más tranquilo. Exactamente. Ya, Nelson no comienza porque era último capítulo, pero no empecemos muy temprano, ¿ya? Nelson siempre se nos desordena. Siempre se nos desordena hasta Nelson. Sí. El dios de la farra. Es como el dios de la farra. Nuestro Dionisio. ¿Ya? Sí. Salud Es por nuestro él. Dionisio que tenemos. Ya, comencemos. Simón, la verdad yo estoy más que maravillado con este texto, que lo vamos a ir analizando, pero comencemos primero con aspectos para que las personas que no te ubican todavía y que de seguro después van a leer tu texto porque es bastante interesante que vamos a conversar. Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué es lo que haces, a qué te dedicas y cómo este mundo de la literatura comenzó a llegar a tu vida para ya después enfocarnos y darle duro a la forestal y meternos al reino fungi, que es bien potente el texto que tienes. Bueno, yo partí, yo estudié filosofía, soy licenciado en filosofía, que es como un pasaporte a la cesantía total. Entonces, y me he dedicado después a otras cosas, me dediqué a la docencia, trabajo en el Diplomado de Literaturas del Mundo, pero también trabajo en corrección de texto y en traducción, yo soy escritor y traductor. Y también llevo harto tiempo en la escritura, principalmente en la poesía. Yo trabajé harto tiempo, participaba en muchos talleres de poesía y mucho tiempo, la mayoría de mis amigos y amigas son poetas. Y gané un par de premios hace un tiempo, el premio Roberto Bolaño con otra novela, un par de fondos del libro de creación, uno del libro Poesía y otro con otra novela también. Y esta es una novela que salió el año pasado, tengo acá el ejemplar, El vasto territorio, fue publicada por Alfaguara. Y claro, una novela que empezamos a trabajar con Paz, con la editora del 2019, iba a salir el 2020, pero bueno, se aplazó un año por todas las circunstancias pandémicas y todo eso, y al final, recién ahora, hace poco, hace un mes, tuve el primer lanzamiento físico de
esta novela tuve hartas actividades con ella y todo, pero todo online, que para mí es una de las gracias igual que se abrieron con la pandemia, son todas estas posibilidades como la que tenemos ahora, que es súper fácil de armar, pero se pierde un poco igual la presencialidad, que ahora es súper bonito recuperar y todo eso. Entonces, no, y yo me dedico más que nada a eso, a la docencia en la Universidad de Chile, y también trabajo como escritor y traductor. También tradujimos el año pasado con Rodrigo Lavarría, no tengo un ejemplar acá, pero un libro, la novela Un bestiario, de la escritora vietnamita estadounidense Lily Hong, publicado por los Libros de la Mujer Rota, para quien quiera buscarla también. Así que eso es un poco el background para que se puedan hacer una idea. Buenísimo. Mira, Ale, yo te cuento, bueno, Simón nos acompañó en el diplomado a lo largo, porque ya estamos en la fase final del diplomado, a lo largo de todo. De hecho, con él tuve la entrevista en enero, creo, cuando dijimos, ya voy a tratar de explorar a esto. Y a lo largo del tiempo fue siempre guiándonos en las diversas lecturas, con todas las temáticas que hay. Pero lo que más me llama la atención, aparte del gran conocimiento que tiene Simón, es cuando uno empieza a leer el texto y hay similitudes con lo que hacemos nosotros, con este ámbito de este tipo de literatura, encima de la zona, porque habla de Curanilahue, que ya le vamos a preguntar a qué se debe ese ámbito, como para que te vaya haciendo una idea, Ale, de quién es nuestro invitado y más o menos el contexto en donde están. Entonces, si quieres empezar ya también como a preguntarle. No, todavía no se entrega el trabajo final, Nelson. No me escriban, por favor. ¿Sobre qué estás haciendo el trabajo final? No, mentira. No, ya empezamos. Dale. No, se salvó JP porque ese no lo evalúo yo, ese le pone nota a Andrea, así que ahí tenés que mandarle flores a ella. O sea, la invitación acá, JP, fue como una coima. No, acabas de escuchar. No, mira, no tiene absolutamente nada que ver. No lo puedo creer, JP, eso no se hace. Mira, cuando tú lees el libro, ¿qué tiene que ver los X-Files acá? Ya, pero cuando tú lees... Simón, no somos todos así los del sur, por si acaso, así es que tú no conoces. Y los conozco, son todos solo JP. No. Ya, hablemos del libro, aprovechemos el tiempo y el contexto, porque esa es como la idea. Simón, ¿por qué Curanilahue? ¿Qué tiene de especial esa zona que yo la asocio más a como el ámbito del carbón? Leyva, Curanilahue, Cañete, quizás con un par de más los conflictos ahora, qué sé yo, que está pasando por el territorio, con el ámbito mapuche, qué sé yo, pero acá lo vemos desde otra perspectiva. Entonces, si nos puedes contar un poquito si es antojadizo o hay una historia detrás en torno a esta. No, hay una historia detrás. Esta novela es la historia de un trabajador forestal que se infecta con un hongo que es endémico del eucaliptus, que es el hongo Cryptococcus gattii, que es de los pocos hongos que en realidad son de los hongos patógenos que pueden afectar a las personas a un nivel de que pueden generar la muerte incluso. A finales de los 90 en Vancouver, en la isla de Vancouver, en Canadá, hubo un brote infeccioso de Cryptococcus gattii que infectó a una serie de trabajadores forestales y otras personas, que llevó a la muerte de varios trabajadores y varias personas, entre otros animales y también otras personas de la zona. Y la particularidad de este hongo es que es un hongo endémico del eucaliptus, que es un hongo que un árbol que, como sabrán, es de los principales árboles que se plantan en los monocultivos forestales, principalmente los monocultivos forestales a gran escala, que son pino y eucalipto. Y como la novela trata sobre ello, me interesó situarlo en un territorio que no fuera Santiago, porque no tiene nada que ver con la ficción escrita en Santiago. Y Curanilahue tiene la particularidad de que, si bien es un territorio no muy grande, tiene más del 90% de su superficie cubierta por plantaciones forestales. Y cuando uno va entrando a Curanilahue, veis estas repeticiones casi seriales, así una tras otra, pero enormes, que cubren todos los cerros que están alrededor y todo. Y me servía que el personaje fuera Curanilahue porque se cruzan diversas violencias en el territorio. El personaje es un trabajador forestal que está situado en esa zona y que trabaja en las forestales porque no tiene otra alternativa, y se infecta con este hongo que primero lo afecta pulmonarmente, y luego entra en un coma y empieza toda una serie de sucesos asociados a la segunda parte de la novela.
Y el eucalipto funciona tanto como el patógeno, el lugar desde donde emerge este hongo, como también la misma cura. De hecho, para tratar la enfermedad, utiliza una serie, este típico remedio que no sé si lo he usado alguna vez, yo siempre lo usaba cuando chico y todavía lo uso, que es como cuando estás enfermo cuando tenés mucha tos, cosas así, hervir hojas de eucalipto y el vapor te ayuda a limpiarlas. Y a mí me interesaba que estuviera situado en Curanilahue precisamente por eso, porque es una zona donde se intersectan una serie de violencias. Violencia sobre el territorio, violencia sobre en el caso de la novela, violencia sobre los cuerpos del trabajador forestal y sobre su familia también. Y es un espacio donde ocurre un poco esto que solimos llamar de zonas de sacrificio o todas estas zonas que son las más afectadas por estos grandes modelos extractivos, entonces, que para los lugares donde se insertan suelen dejar mucha más pobreza que cualquier otra cosa. Y hay un montón de libros que me sirvieron para investigar eso al respecto. Hay uno que recomiendo mucho, se llama Chile necesita un nuevo modelo forestal, publicado por Lome Ediciones, donde abordan particularmente el caso de Curanilahue, al igual que el documental Plantar Pobreza, que está en YouTube. Sé que hay gente viendo esto en YouTube, pueden después pasar a eso también o dejarle una pestaña al lado. Y ahí abordan el caso de Curanilahue como un lugar emblemático de todo esto. Pero también pasa que en Curanilahue fue donde fue asesinado el trabajador Rodrigo Cisterna, que fue un trabajador forestal que el 13 de mayo de 2007 fue asesinado en un enfrentamiento con los pacos en el contexto de las demandas de los trabajadores de la planta Orcones de Forestal Arauco por un reajuste salarial y básicamente por la regularización de las condiciones laborales que tenían que estar absolutamente desreguladas. Y entonces también habla un poco de una zona donde el conflicto no solo de las forestales con el pueblo mapuche, con las otras personas del territorio están ahí, sino también con las forestales, como las grandes empresas, con sus propios trabajadores, estaban muy presentes. Entonces también la novela está dedicada a Rodrigo Cisterna también por eso. Entonces era una forma de insertarse, si bien una ficción, si bien y tiene unas partes súper delirantes y súper sacas que no buscan abordarlo como con hechos reales, y también hay un juego con el verosímil y todo eso porque tiene estos datos científicos y cosas. Está situada en ese territorio precisamente porque es un lugar súper fértil para poder hablar de todas estas violencias que están en curso. Entonces, sí, eso era no era tan antojadizo, sino que era más respondía a toda esta inquietud. ¿Sabes, Simón? En el año 2017 aproximadamente, cuando hubo este magno incendio, sí, que le llamaban tormenta de fuego, creo que así le denominaron. Nosotros lo vivimos, bueno, JP yo creo que también estuvo cerca de ella de Chillán y también yo estuve viviendo en Copiulemo de acá de la 8ª región, y vi muy de cerca el tema del incendio, y en ese tiempo estaba el rumor de una enfermedad muy similar a la que planteas tú, que le llamaban mixoma, que era era una especie como de infección que le afectaba en los ojos a los conejos, y que las personas tenían miedo, los campesinos de Copiulemo, de que les afectara a ellos también, porque se contagiaran ellos también. Y era producida por los pesticidas de las forestales a los pinos y eucaliptos. Entonces, igual tu libro me hace recordar lo sucedido en el año 2017. De hecho, los campesinos creen que el magno incendio se produjo, esto es lo que ellos creen, ya lo que decía, como para de alguna manera parar esta infección que estaban teniendo estos animales, ya producto de... Pero está dentro de lo mitológico, porque no hay ninguna... no hay manera de comprobar eso de manera científica, ¿ya? Pero es muy similar a lo que tú planteas. Y también está aquí en la región del Biobío. Sí. Sí, puede ser. Mira, tenía una parte 2 de la novela. Ahí está el pase. Pase al área. Así que ahora en Copiulemo comienza la segunda parte. Exactamente. Vasto Territorio 2. Oye, pero tocas un tema que es interesante, porque el tema de las forestales, que es la segunda gran producción a nivel país que tenemos después de la minería en exportación. Y que acá en esta zona, porque estamos en Ñuble, y él está en Biobío, pero más o menos desde Rancagua hasta Valdivia, los valles y la cordillera de la costa, sobre todo, se ven muy afectadas con estas plantaciones de monocultivos. No sé si
Hay una crítica también que quieres instalar en torno a este tipo de plantaciones, que ya que están hablando de los incendios, yo estaba acá en Chillán Viejo y acá yo tenía cerca varios incendios, pero más que eso que me afectaron estos incendios forestales, eran el tema del incendio del bosque nativo en San Fabián, que no era considerado por nadie. Hacíamos campañas para que llegaran, que sean los helicópteros, brigadas, pero no venían. ¿Por qué? Porque es un incendio que avanzaba muy lento, pero estaba dañando a la biosfera. Era un corredor de ahí que todavía existe, pero por otro lado tenemos que el eucalipto es una gasolina andante, ¿ya? Entonces, no sé qué tanto hay, aparte ya se cuentas que es un homenaje a Cisterna, pero qué tanto hay también de poner en tapete el tema de la industria forestal, ya como desde una mirada quizás más ecocrítica de la actualidad. ¿Qué es lo que quieres buscar como en el lector? ¿Qué es lo que esperas como pensando en ese lector ideal más que en las propias interpretaciones que puede hacer cada uno? Es una pregunta bien interesante que la respuesta iba cambiando con el tiempo, porque me han preguntado muchas veces si yo lo que buscaba, por ejemplo, era generar conciencia de estos temas en el lector. Y con el tiempo me he dado cuenta que no, lo que me interesaba era generar conciencia de clase. Esta es una novela marcada, si bien hay por supuesto que una denuncia de la violencia a gran escala que producen los modelos forestales, los riesgos ambientales de incendio, que sabemos que están súper vinculados, como bien tú usas la metáfora de los eucaliptos como combustible, porque son un árbol que chupa muchísima agua. De hecho la gente no suele saber, porque yo de hecho no sabía, lo aprendí hace poco, los eucaliptus generan unas toxinas muy fuertes en sus raíces que matan a la mayoría de las cosas que hay debajo y permiten que ellos sean como el organismo principal en el acceso al agua. Hay la obra de una artista chilena que se llama Sofía de Grenade, que trabaja precisamente con estas toxinas, la recomiendo, la pueden googlear también, que trabaja y hace obras con las toxinas de los eucaliptus, como metáforas también de todo este proceso. Y lo que me pasaba también es que, claro, como por supuesto me interesa en parte generar conciencia sobre todo esto, pero la novela esta no es el espacio para averiguar más sobre este tema. Es quizá una puerta de entrada, pero si alguien quiere investigar realmente sobre los temas, hay un montón de documentales, los que mencionaba recién, Plantar Pobreza, Chile necesita un nuevo modelo forestal, Las Tierras de la Ira, un montón de libros que abordan un poco el caso más en detalle. Si bien en literatura chilena no había mucho, o poco, yo me costó mucho encontrar referentes. Lo que me interesaba, me he dado cuenta en retrospectiva, es mostrar, es que esto es un poco lo que ocurre con la trama de la novela, cómo, si bien esta es una violencia que parece afectarnos a todos, es muy diferente a las violencias que se sufren respecto a la clase en la que te encuentras. La violencia que sufren Patricio y Catarina, que son los hijos del trabajador forestal, que es Pedro, es absolutamente distinta a la violencia que sufre, por ejemplo, Giovanna, que es una micóloga, que es la otra parte central de la narración, que investiga los hongos y que investiga, de cierta forma, las consecuencias nocivas que tiene el cambio climático para la biodiversidad y un montón de otras cosas. Claro que es una violencia que afecta al ambiente, pero es que es distinta a la violencia que sufren los trabajadores de estas mismas zonas. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta que la novela yo creo que apunta un poco más a ello. Ese es como el lugar donde puede generar quizá un aporte o puede generar una reflexión en el campo de lo estético, porque fui súper pensando en la idea del lector. En la edición de la novela, algo que le agradezco siempre a la Paz, lo he dicho hartas veces en entrevistas, es que en un momento como trabaja la novela con asuntos súper grandes, como de problemáticas, cambio climático, extractivismo, deforestación, etc. En un momento tuve que ser súper cuidadoso para no ser pedagógico en el mal sentido con el lector, como de pensar que al lector yo le tengo que explicar estas cosas y como decirle, mira, aquí esto es importante por tal y tal razón, en lugar de privilegiar una experiencia estética. Y eso en la edición fue súper bonito, fue regresar al tono, a los usos del lenguaje, a lo que ocurre con los personajes también, que privilegian la experiencia estética misma, porque yo creo que ahí hay una potencialidad para la ficción de generar algo así como un contenido político, en un trabajo con la forma, en un trabajo con la imagen, con la experiencia estética misma, que impacta afectivamente en lugar de simplemente una
una sustitución del relato por grandes temas que permiten que el lector se conecte con ello, porque, bueno, estoy leyendo algo que trata sobre forestal y un gran tema. Para eso el ensayo, para eso tengo un documental al respecto. La ficción yo creo que tiene un lenguaje propio con el que toca estos temas, y que a veces es mucho más fuerte cuando no necesariamente es explícito. Estoy pensando en el caso de Distancia de Rescate de la argentina Samantha Schweblin, que es una novela fantástica en los dos sentidos del término, una excelente novela, pero también una novela propia del género fantástico, del suspenso y del horror, que cuando la tradujeron al inglés en Estados Unidos decían, una novela del realismo mágico, decían eso. Que delirante, la autora le van a decir, puta, en verdad esto está inspirado en las consecuencias efectivas que tiene sí. Claro, los pesticidas, como decía Alejandro y tú también, pero en el caso de los monocultivos de soya, que son consecuencias reales, que a veces tienen efectos medio ciencia ficción, ¿cachai? Como lo que tú dices de la enfermedad de los conejos y todo eso, perfectamente podría ser parte de un relato de ciencia ficción. Pero son circunstancias particulares de lo que ocurre acá, y más que visibilizar esa historia, porque es ficción esto, me interesaba generar una puerta de entrada estética a estos temas, que permitiera la reflexión con eso dado, ¿cachai? Como que los temas no se comieran al libro, porque al final ahí termináis generando una visión donde subestimáis un poco al lector. Y para mí es súper importante como pensar en que el lector es un mejor lector que yo y que va a notar cosas que yo no he notado, y tenéis que trabajar en ese ámbito antes que en el ámbito de los discursos. Entonces eso viene después, ¿no? Después habla sobre el libro, pero la idea es pensar primero súper bien cómo se conjuga la historia, cómo se conjugan los diferentes tonos que hay en el libro, hay diferentes textualidades, hay unas notas del pie que atraviesan todo, hay temporalidades distintas. Entonces fue un trabajo más con eso, que con dejarle al lector súper en claro lo importante que son los temas que trabajan acá. Porque la novela también era una excusa para yo mismo aprender un poco más de ellos. Y ahí se jugaba un poco el trabajo como ecocrítico también, que era como, tengo la excusa de que estoy escribiendo una novela sobre esto, entonces puedo leer sobre hongos, puedo leer sobre forestales, puedo leer sobre el conflicto mapuche con todos estos territorios, y un montón de otras cosas más. De la misma forma que estoy incorporando también en la novela fragmentos de Juan Rulfo, de Manuel Rojas, como que hay también un trabajo intertextual en ese gran sentido. Pero eso no es algo que yo espero que el lector se vaya a comunicar directamente con eso. Espero que el lector se comunique con la historia y con la experiencia estética. ¿Sabes qué? Mira, ya que estábamos hablando de eso, yo trataba de asimilar cuál de los dos personajes me llamaba más la atención, si Pedro o Patricio, porque sentía que ambos, desde sus diversas perspectivas, por el ámbito de la edad y las historias que tienen, son personajes fuertes, bien construidos. Pero en torno a eso, a mí me gustaría como saber, Simón, si alguno de ellos, o los dos a lo mejor, son prisioneros como del destino, de esta realidad, de lo que le está ocurriendo. Me quiero explicar en eso. Pasa de que yo percibo la novela como una devuelta de mano a la naturaleza hacia la humanidad. Ya, hablas de extractivismo, sin entrar, como tú dices, en lo pedagógico, pero estaba hablando de la forestal, y hablar de la forestal por monocultivo es extractivismo de una biodiversidad que había antes ahí. Y acá después aparece el reino fungi, pero más que nada como el patógeno, este hongo que está echando literalmente la escoba en las cuadrillas. Entonces una devuelta de mano en la naturaleza, que es muy sabia y hace aquello. Pero no sé si estos personajes viven entonces prisioneros de este destino. Si quisiste hacerlo así, o quisiste mostrar que a veces la vida es justamente así, de que tampoco hay que darle tantas vueltas a las cosas, y que uno deambula en estos dos ámbitos, en el ámbito del progreso, que implica supuestamente la empresa forestal, pero también en el ámbito más medioambiental, que implica también entender que somos parte de una especie. No somos la gran especie ni la mejor especie, somos parte de un reino o de los distintos reinos que hay en la naturaleza, y como tal no somos los dueños de fondo. Y en cualquier momento pueden ocurrir estas cosas como lo que aparece en el libro. Entonces el humano ahí, o los humanos ahí, aparecen como atribulados, enfrentados a esta realidad
en lo cotidiano y de repente tú nos dices, ¿sabes qué? Los de la cuadrilla murieron y el único que sobrevivió es Pedro. Entonces, eso te da como esa circunstancia de no saber hacia dónde vas, si eso pasa realmente, o tú piensas que estos casos son más similares de lo que tú consideras y lo que tú relatas, ¿sucede también en la vida real o es más ficticio? ¿Hacia dónde tú crees que va más o menos ese ámbito? O sea, lo de si ocurre en la vida real siempre me va a exceder porque no me dejo de topar con cosas como lo que mencionaba Alejandro, de lo de los mixomas y todo esto, que a mí me da confianza en la potencialidad que tiene la ficción para conectarse con cosas que uno no conoce, que van apareciendo y con otras temporalidades no lineales, que van para atrás y se conectan con esos sucesos que uno no está en control de ellos. Pero respecto a lo que planteas tú, que es como una especie de lectura poco humanista de la novela que me gusta mucho, me parece súper interesante, particularmente cuando habláis de especies. Hay varias cosas respecto al personaje Patricio y Pedro. Algo que para mí fue central en ellos es que son personajes que de cierta forma no responden a las expectativas del reparto de lo sensible, por hablar en términos de Rancière, que es un filósofo que me gusta, donde cada clase tiene más o menos hay una expectativa de lo que cada clase puede pensar de cierta forma, o las expectativas, por ejemplo, de lo que pensaría un trabajador forestal, o el hijo de un trabajador forestal, o un trabajador forestal. Pero pasa que hay fragmentos de la novela donde, por ejemplo, Patricio está como fumándose un pito con su amigo y tiene una reflexión donde llega prácticamente a lo que estabas diciendo tú recién, Juan Pablo, que es como un poco como que el ser humano en verdad no es la especie dominante, sino que es literalmente un eslabón más dentro de un ciclo natural, y como que lo que le pasa a su padre es tan similar a la mala fortuna que tiene una hormiga que es devorada por un lagarto, porque luego ese lagarto se lo tome tal cosa, y entra como todo súper inspirado por una lectura de Spinoza, súper profana de Baruch Spinoza, pero que me gusta mucho en términos de esa vuelta a una especie como de ciclo de la naturaleza, como algo súper voraz que se destruye uno al otro, y que lo que sí está inspirado de Spinoza es que no hay teleología, no hay una finalidad última a donde todo esto se conduce, no, hay un ciclo súper caótico de afectos que se destruyen unos a los otros, pero que tienen que ver también con cómo estas diferentes personas se ven imbuidas dentro de ello, y sí hay un poco eso, de cómo perfectamente es posible leerlo como esto de que, pucha, claro, está este gran modelo que asegura un progreso eterno y todo, que en verdad es súper poco sustentable a lo largo del tiempo. Eso es una de las grandes paradojas del extractivismo, que buscar modelos a ello en un país como Chile, que siempre ha tenido una economía extractiva, es súper difícil. Yo es algo que me lo han preguntado, hecho en entrevistas, como, ¿cómo crees tú que esta novela ayuda como a pensar otros modelos extractivos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedes pensar eso? Tú, armamos todo un proyecto de constitución que se fue a la cresta y todo, y había todo un trabajo y hay que hacerlo nuevo. Es una pega súper difícil, ¿cachai? Súper seria y complicada. Cuando uno lo pega, como, habla un poco de las complejidades que es la política en serio, entonces la ficción tiene un lugar distinto, que va por otros carriles y por otros espacio del pensamiento y de la articulación política. Pero me parece interesante eso de ver... Dale, Simón, yo justo tenía preparada esa pregunta de cómo se vincula Spinoza, porque estaba en tu epígrafe de tu libro, con el texto en general, ¿ya? Era una pregunta que quería hacer en la segunda sección. Y ahora, claro, respondiste a la pregunta con total fluidez. Y es interesante cómo la visión de Spinoza todavía está vigente, y más vigente aún con este planteamiento ecológico que presentas tú, que me parece, tú dices de clase, pero es evidente que nosotros acá estamos viviendo eso. Y de hecho con JP nosotros compartimos la labor de escribir, y también en nuestra poesía, por ejemplo, hemos trabajado este tema. Y eso te iba a preguntar si en tus textos poéticos tú también has tratado el tema de este conflicto ecológico. Varias cosas. Lo de Spinoza, sabes que hay algo bien curioso, porque Spinoza es un pensador que tiene una actualidad enorme hoy en día, una vigencia súper fuerte en los últimos 20 años, 10 años, en América Latina en particular, porque es de los pocos filósofos políticos que piensan las pasiones, como las pasiones y los afectos, y como elementos que no hay que renegar. Primero la subjetividad, también, y es parte de la teoría como subjetividad que tiene Spinoza, pero también es parte de la teoría política que tiene, los afectos como parte esencial de eso, y un pensador que lo han leído como teóricos de la multitud y de momentos revolucionarios y todo eso, particularmente en América Latina, donde hay en Argentina y Brasil
lecturas, por ejemplo, del peronismo, o sea, del peronismo, claro, bajo una clave espinosista, y es súper interesante todo lo que hay. También era un poco, con el tiempo me aguanté también tratando de hacer eso, como de reivindicar el peso que tiene Spinoza hoy en día en pensadores como la Marilena Chaui y el Diego Tatián, en América Latina en particular. Respecto a lo de la poesía, ¿sabes qué? Como no particularmente, o sea, hay un poemario que no lo he publicado, hay algunos poemas en internet que se llama La probabilidad de volverse un guacamayo, que aborda en parte la violencia de las inmobiliarias en Santiago en particular, donde hay un avance voraz en ciertas comunas, y él, como que claro, el libro de poesía no tiene mucha historia, pero hay una voz que es un poco de una persona que vive en una casa isla, que este concepto que es como una casa que es como la película Up, pasó inspirado un poco de hecho, hay un poema que es una reescritura de Up y todo, y son varias reescrituras y todo. Que es un libro que quizás alguna vez lo publique, está guardado en el cajón como varias otras cosas, pero sí sigue teniendo un valor enorme, en particular ese proyecto, porque jugaba mucho con la idea de reescritura, que es algo que me interesa mucho en poesía, como poetas como la Soledad Fariña, por ejemplo, o la Mirta Rosenberg de Argentina, que son poetas que trabajaron harto con la idea de reescritura, que es una forma muy interesante de leer, me parece, que es una forma de vincular súper fuerte lectura y escritura. Tú trabajas con ciertos textos de autoras o autores que te gustan y los reescribes como una forma de homenajearlos, pero también de relacionarte de una forma mucho más directa con ellos, de establecer una conversación en tu propia escritura. Y este texto, esta novela, El vasto territorio, tiene mucho de eso también. Estoy reescribiendo un montón de fuentes, desde fragmentos de Juan Rulfo, parodia a Juan Luis Martínez, textos de científicos que están ahí. Yo ocupo el concepto de refrito, que es como que, o sofrito, como que tomo un paper y lo traduzco al español, pero lo salteáis así, hasta que ya como que es bien jugoso, ¿cachai? Y como que esa forma de escribir a mí me gusta harto, porque un poco desacralizar la relación con el canon, en términos de que el canon no es un peso encima ni una mirada vigilante, sino que al contrario es un ámbito con el que uno se identifica en relación dialéctica con ello. Toda originalidad que uno puede pillar está en relación con otros textos. Hay una cita de Ángel Rama que me gusta mucho eso, que él dice que él no le gusta la figura del escritor como un Adán, que viene a la nada y nombra el mundo. No, es alguien que siempre está imbuido dentro de un campo particular, campo cultural particular, y una cierta número de autores y autoras y ciertos lenguajes particulares con los que está discutiendo, y su lenguaje se nutre de ellos. Y eso no es algo que solo ocurre en literatura, ocurre en todas las artes. Entonces, yo creo que ahí pervive también algo de lo poético en este libro, de cierta forma. Porque a mí me interesa, de hecho, la literatura política y la poesía política a mí me gusta, es difícil hacerla. Es como que, precisamente porque hay que pensar, o al menos la que me gusta a mí, viene con un interrogante por la forma. Porque la relación entre un material histórico particular, circunstancias históricas particulares, y eso llevarlo a una representación literaria, o incluso a algo que ni siquiera lo está representando, pero que se relaciona con ello de cierta forma, siempre implica una pregunta por cómo lo voy a hacer, de una forma que no sea simplemente replicar esas imágenes, que es, por ejemplo, algo que me pasa personalmente con la mayoría, si no toda, el arte que he visto sobre el estallido social, que me pasa que, si bien hay obras que estéticamente pueden tener cierto valor, la mayoría reproducen las imágenes que todos hemos visto. La mayoría de las novelas que se han escrito sobre eso reproducen los hechos que están ahí, y a mí me pasa que eso no es pensar. O sea, ok, puedes permitir como representar un poco eso, pero no estás dando a pensar. La literatura o el arte no se vuelve un espacio para mirar de otro modo, sino para reproducir lo que ya todos vimos, y eso no es muy distinto a un video en Instagram que nos saturaron hasta el infinito con eso. Entonces, hay la pregunta sobre cuál es la vía formal de acceder a cada uno de estos temas. Es siempre una pregunta difícil, y es posiblemente lo que lo hace interesante también, pero también a veces toma tiempo llegar a una respuesta, como esas cosas. Buenísimo, mire, estamos junto a Simón en este último capítulo de esta temporada. Viene ahora como la pausa que vamos a ir a ver las novedades que hay en TVR Ñuble. Aprovechamos de darle ahí un descansito a Simón, pero antes que se vaya a la pausa viene una sección que nos ha ido bien y hemos salido trasquilados también, Simón. La sección que llamamos de improvisación, damos una palabra y a la vuelta de estos comerciales el autor generalmente habla en torno a esto.
Algunos, los poetas han recitado, han hecho poesía, han inventado cosas muy buenas. Tuvimos también alguien que bailó salsa en vivo. También tuvimos a un psicólogo que nos hizo una regresión. Y ahí salimos trasquilados cuando nosotros fuimos a informarlo y salimos nosotros trasquilados de eso. Así que Alejandro te va a dar una palabra. Piensa lo que se te venga a la mente. Aquí es libertad absoluta en ese sentido. Y a la vuelta de esta breve pausa comercial, retomamos eso, vemos ya en la parte final qué cosas nuevas está haciendo, retomamos un poquito el libro y ya estaríamos terminando este último capítulo de Pandémico Literario. Así que, Ale, vamos con la palabra. Economía circular, que está de moda con el tema ecológico, ¿sí? Sé que Simón puede, por eso le tiro este concepto. Voy a hablar de los conejitos. Sí, me apunto ese conejo. Ya, los conejos se vuelven malos, entonces ahí está el de Bad Bunny, ya. Te la dejo en la, ¿cómo te decís? Te la dejo en la. Dios, maestro, sensei, vamos a la pausa, ¿ya? Oye, Simón, si quieres después puedes pasar a reclamar a dirección por la frase que te tiraron. Sí. No hay problema. El libro reclamo. Todo tuyo el espacio ahora, Nelson. Vamos con Nelson. Con la... Hola, mi nombre es Mabel San Martín y los espero todos los lunes a las 20 horas en un nuevo programa Emporio Origen de Ñuble, donde estaremos los artistas, los cultores, algunos artesanos y además algunas instituciones. ¡Nos vemos! Hola amigos, quiero invitarlos a que vean este canal, TVR Ñuble, y en este canal mis reportajes donde podrán conocer lugares de Chillán y de nuestro país, Chile. Soy Manuel Guerra, director y productor de Reportajes MG, y les vengo a mostrar lugares increíbles de nuestro país, lugares también vistos desde el cielo con un dron. Entonces quedan todos cordialmente invitados a que nos juntemos en este canal TVR Ñuble. Nos vemos. Sala de Arte Mercado por TVR Ñuble. Síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado. Arte de Ñuble para todos. Bien, ahí estábamos entonces con parte de la programación de TVR Ñuble, que es mucho más extensa, que son los miércoles de cultura, porque a las 7 va a Página de Teatro. Saludo a los amigos de Página de Teatro, que nos traen lo mejor de la actualidad de obras teatrales a nivel nacional. No sé si esta Ya, no te voy a pescar, Nelson, abajo lo que estás escribiendo. No voy a tomar en cuenta tus comentarios. Decía que Página Teatro es una página bien, un programa muy interesante como para que también le den una vuelta a las novedades que hay en el ámbito teatral. Ya, vamos, Simón. Alejandro te dio una palabra, un concepto más que una palabra, y no sé qué puede salir acá, que fluya como río que va por su cauce normal, sin intervención, que fluya.
que sea lo que sea. Yo me voy a pegar dos cosas. La primera es como un minuto de confianza, que es que yo soy súper escéptico de la posibilidad o sea, me pasa con ese concepto, que si uno googlea, por ejemplo, encontráis en 2 segundos. Arauco avanza, Forestal Arauco avanza en la ruta de la economía circular. Que tengo un concepto que, como muchas de las grandes dificultades que tiene la sustentabilidad y encontrar modelos como para, no sé, generar como soluciones al desastre y la crisis ecológica que vivimos, hay un montón de conceptos que se utilizan de una forma tan light, o que se utilizan de cierta forma para limpiar la imagen de empresas que son de las principales generadoras de esta crisis, que hay cierta circularidad en términos de tautología y de círculos que giran en el aire. Que de hecho me genera una analogía bien interesante con algo que pensaba mucho cuando estaba escribiendo la novela, que es la ilusión del círculo como una falsa comprensión del mundo por parte del sujeto, que es que cuando uno escribe una novela, esta típica cosa que, por ejemplo, pasa cuando, no sé, una película o algo así, que es que pequeñas pistas que uno puede poner, cuando pone esta típica frase que dice que si uno pone, no sé, si en la primera escena aparece un rifle, en la cuarta se tiene que haber disparado, ¿cachai? Como esas típicas cosas. Yo estoy súper en desacuerdo con eso, pero que me pasa que existe cierta capacidad de generar en el lector la ilusión de una comprensión que es circular, porque es que vi un objeto en tal momento y luego lo veo de nuevo y mira, esto pasó por acá, esto, y crees que comprende. Pero en general está la ilusión de un círculo puesto ahí por una especie de demiurgo como Nelson, que está acá como controlando todo desde arriba, que pone esas piezas para generar la ilusión de una comprensión, porque el mundo es infinitamente más complejo y no tenemos ninguna respuesta para ello. Y a mí la idea de economía circular traduce muy bien esa falsa conciencia, esa falsa comprensión del mundo que solemos tener todo el tiempo, y es como esa idea de la sincronía, que es como estaba pensando en un auto y lo vi allá, ¿cachai? Que ahora se traduce en ¿qué? El otro, estaba pensando en tal auto y ahora me aparece todo el tiempo en redes sociales, ¿cachai? Todo se escucha, porque uno cree que entiende el mundo, uno cree que entiende esas cosas, pero en verdad el mundo y lamentablemente el mercado te piensa antes de lo que tú te puedes pensar a ti mismo. Entonces, para mí la economía circular es una metáfora de esa falsa comprensión del mundo, que sin embargo todos necesitamos para poder seguir viviendo. ¿Sabes qué? Me hace eco lo que tú estás diciendo con una charla TED que dio un periodista argentino que tiene un programa en la televisión pública sobre medio ambiente, que ya como 10 años, creo que el único programa que hay en Latinoamérica en televisión abierta donde está dedicado 100% al medio ambiente. Y en una charla TED que hizo en la ciudad de Córdoba, en Argentina, dice que la conciencia no basta. Esto de concientizar para hacer las cosas no basta, y habla sobre el falso hombre verde, como que él lleva en sus hombros la carga y que lo que hace es tan importante y tan relevante y que con eso va a salvar el planeta. Cuando en el fondo es su trabajo, y yo me siento totalmente identificado porque con mi esposa tratamos de hacer como esas cosas medias verdes, es casi insignificante cuando la verdadera potencia está justamente en estas empresas forestales, en estos cambios que vienen de acá, pero lo que hay es un lavado de imagen a través de las publicidades que tú estás contando, que mencionas. Entonces me hace eco también eso que tú planteas del concepto de circularidad, con esta visión que hay, porque está como muy manoseado ahora el tema del cambio climático, de ser sostenible, de ver el tema del medio ambiente, pero las mismas empresas contaminantes se están aprovechando de eso y están haciendo esta especie de lavado. Ale, no sé si quieres preguntar por mientras antes de intervenir más. Mira, Simón, yo quería preguntarle a Simón si él cree que la literatura de alguna manera tiene una labor de defender de alguna manera ciertos temas. Por ejemplo, en este caso, el tema de clase o el tema de la defensa de la ecología. ¿Es un deber o crees que simplemente esto se debe hacer por obligación con un escritor o esto nace por un tema de contexto social? ¿Qué crees tú, Simón? Ya que tú lo planteaste en tu... Yo creo que ni siquiera la literatura es una obligación para nadie. Ojalá que no. Así como que yo reivindico mucho el placer en la lectura y el espacio como un tiempo donde todo tiene una utilidad y donde todo tiene una utilidad que se entiende súper rápidamente y con informaciones que uno debería entenderla así. La literatura es un espacio todavía para poder perderse como un rato, perderse sin entender.
la buena literatura yo creo que debería tener esa función antes que todo. Y yo creo que ahí hay un... Especialmente en tiempos como este, creo que es mucho más político leer a Beckett que leer una novela puta que te dice que, bueno, no sé, como... Esta novela habla, incluso yo creo que es más político leer a Beckett que mi novela, 1000 veces. Pues porque es una experiencia con el lenguaje, que pareciera tan anodino, es tan importante todo lo que hacemos con el lenguaje. Que situarnos en experiencias distintas, donde el lenguaje no sea una hueá fácil, donde no entendemos qué está pasando, y nos sometemos a ello y pensamos un rato, o nos dejamos pensar por otro lenguaje. Yo creo que tiene una labor política fundamental hoy en día, especialmente en tiempos donde están sometidos a la imagen, donde uno cree que piensa viendo reels o compartiendo hueá y todo, pero yo soy súper escéptico a la posibilidad de que haya un pensamiento. Porque me acuerdo algo que decía Montalvetti, Mario Montalvetti, un poeta y lingüista peruano que me gusta mucho. Él decía, la gente cree que piensa con imágenes, ni siquiera pensamos con palabras, pensamos con oraciones, con lenguaje verbal, con sintaxis. Y yo creo que la literatura es un espacio donde se preservan modelos muy extraños de sintaxis, la poesía en particular. Y yo creo que ahí hay un valor tremendo, que excede a los temas que uno puede trabajar sobre la obra. Y los temas no son tan importantes, porque particularmente en temas como estos, ya todos lo sabemos. No creo que, o sea, uno puede saber un poco más leyéndome novelas sobre las forestales porque te interesa y lees un poco más después, o viste una entrevista mía donde justo hablé algún asunto al respecto, o lo que estaba mencionando Juan Pablo recién, o lo que mencionabas tú recién, Alejandro, pero eso está por fuera del libro, por fuera de la literatura. Y yo creo que la misma Diamela del título de esa entrevista que ella no creía que la literatura tuviera que ser necesariamente política, al menos en ese sentido. Yo creo que porque precisamente son tiempos donde lo que necesitáis es el lenguaje, bueno, ponerse de acuerdo es una cosa muy complicada. No, lo logramos en un momento, después fue toda la chucha, y lo que necesitamos es eso, lenguaje y tiempo para pensar, o pensar a otro tiempo, a otra velocidad, que a la que estamos acostumbrados a pensar. Yo creo que la literatura es un súper buen espacio para preservar eso todavía. Mira, sé que te tienes que marchar ya dentro de poquito, pero no quería no decirlo, preguntarte más o menos, yo sé que has contado esto del tema de que hay extractos de varias otras obras dentro de tu libro, y se nota, hay hartos pies de página, hay hartos temas, hay mapas, hay todo, alguien del canon estaría como ahí con un ataque cardíaco revisando esto, pero dentro de todo eso a mí me llamó la atención, y quisiera preguntarte cómo fue el proceso de investigación en torno a el reino fungi, que no hemos hablado mucho de eso, ya dejemos las forestales tranquilas un rato. El reino fungi, más que nada porque Nelson está haciendo los contactos ahí con la forestal Arauca. Nuestro auspiciador. Perdimos un auspiciador hoy día. No, pero podemos tener con el reino fungi podemos tener a un auspiciador. ¿Quién sabe? Ya, pero gracias, Simón, perdimos nuestro sueldo. Bueno, todo esto es ficción, Forestal Arauco, esto es ficción, esto forma parte. Teníamos que centrarnos en el reino fungi solamente, ya, pero en fin, estamos ahora para el final. No sé cómo fue ese proceso. ¿Hiciste una investigación? ¿Te asesoraste con alguien? Porque para mí fue una grata sorpresa. A mí me llevó a investigar y, oye, no están, las imágenes son media fuertes las que uno encuentra de este hongo cuando tú ves que ya está en el ser humano. Entonces, si podías contar más o menos ese proceso, porque también es parte esencial de tu historia. Para mí fue súper entretenido, güey. Yo lo pasé súper bien haciendo como la investigación para el libro, porque precisamente uno aprende, porque como que me gusta un poco utilizar la literatura como excusa para eso, y el mundo fungi es fascinante, una cuestión así impresionante, porque un reino, ahora está un poco más de moda, como que se conoce un poco más como las particularidades que tiene, es un reino que es más cercano al reino animal que al vegetal, son organismos súper inteligentes. Hay un montón de estudios como sobre el fungi, las posibilidades que tienen como para, no sé, tratamiento del cáncer, bioremediación del suelo, etcétera, etcétera, pero
principalmente en el rol fundamental que tienen para la vida como la conocemos. Si uno piensa, por ejemplo, en un bosque nativo, o cualquier bosque en particular, uno de repente ve los hongos, que son como los champiñones o las callampas, el cuerpo fructífero. Eso es literalmente el sexo de los hongos, esa es la reproducción que tienen. El hongo va por debajo, y el hongo son estas hifas, estos pequeños filamentos blancos que se llaman micelios, que se extienden hasta kilómetros por debajo de la tierra y que en general están unidos a otros organismos, como árboles. Ay, me pegué un poco, ya ahí volví. En general, los micelios están unidos por ejemplo, a las raíces de los árboles, en uniones que se llaman uniones micorrizales. Y lo que permiten es que no solo, es una cuestión muy bonita, son metáforas casi como el internet, como que los hongos se transmiten, mediante los hongos los árboles se transmiten información, intercambian nutrientes con los hongos, etc. Es como una cuestión súper simbiótica. Y que es súper propia del reino fungi, pero también son organismos capaces de parasitar o de infectar a otros huéspedes, como por ejemplo ocurre con los cordyceps, que son esta familia de hongos que es curiosísimo, porque en un documental de David Attenborough que me encanta, yo soy fanático así, pero devoto de Animal Planet, todas esas cosas, como que me encanta, lo que más me gusta hacer, como cuando estoy raja, como que veo de animalitos y cosas así, me encanta, desde chico. Y una que me gusta mucho era una de David Attenborough, donde hablaba del Planet Earth o algo así, donde analizaba en particular a los hongos cordyceps, que son estos hongos que son capaces de infectar, por ejemplo, colonias de hormigas. Pero que hay una especie de cordyceps para cada insecto en ciertos bosques específicos. Hay un cordyceps para polillas, para hormigas, etcétera, y que curiosamente lo que hacen en ciertos contextos es regular la biodiversidad en términos de que ninguna especie medra por encima de las otras. Cuando hay demasiados hormigas y todo, aparece como un brote de cordyceps que las regula. Una metáfora un poco terrible para hablar un poco de lo que podría leerse como lo que decía el JP hace un rato, como de esta novela como una venganza o una vuelta de mano de la naturaleza a la humanidad. La novela se puede leer un poco así, el Cordyceps funciona un poco con esa metáfora. Pero es un mundo fascinante, hay un montón de documentales y cosas que han empezado a salir, y en Chile hay una cuestión que se llama la Fundación Fungi, que tiene una cantidad de material y toda una ONG, una de las pocas o la única ONG a nivel mundial dedicada solo al estudio de los fungos. Y tiene un montón de materiales online, exhibiciones, cosas que han hecho, tienen algo asociado con algo que se llama el Museo del Hongo, que es como un montón de vinculación entre ciencia y arte y tecnología para difundir las particularidades que tiene este reino y la importancia vital que tiene para la vida en la Tierra. De hecho, hay ciertas teorías que es que como en cierto periodo, antes de las primeras plantas que salieron del agua y poblaron la Tierra, cuando la Tierra eran puras piedras gigantes, hubieron primeros hongos que salieron del agua y empezaron a, porque son capaces, generan muchas enzimas, los hongos son muy capaces de generar enzimas y descomponer cosas, y generan enzimas que eran capaces de descomponer la piedra, entonces aplanaron la Tierra y ahí luego salieron las plantas y generaron uniones con los mismos hongos que ya estaban arriba. Los mungos son uniones, por ejemplo, o los líquenes son uniones entre una planta y entre una alga y un hongo, entonces son como cosas de ese estilo. Entonces, claro, fue interesante porque descubrí un poco todo este mundo súper poco estudiado y que es fascinante para entender un poco más la complejidad de la naturaleza y el mundo natural, que no termina nunca de entender y de fascinarse por ello. Entonces, como que también fue parte de algo que alimentó la novela y alimentó mucho el personaje de Giovanna, que es esta micóloga que realmente esa es su vida, como que le interesan los hongos de esa forma y recorre parques nacionales y todo eso, y es parte de esa otra mirada ecológica que es súper valiosa y súper linda, pero no tiene nada que ver a la experiencia de Patricio y Pedro. Entonces, esos contrastes de mundo me interesaba también generarlos en la novela, y el mundo fungi, curiosamente, también era la perspectiva para verlo. Y esto ya lo último, que es como la novela está cruzada, ya que mencionaba todo lo intertextual, por una serie de notas al pie, que es una forma de utilizar, de una metáfora de dos cosas, una metáfora de los hongos mismos, porque son textos que van bajo los textos, y que de cierta forma saben más que el narrador omnisciente, porque los textos de las notas al pie son un futuro de la narración y parodian al omnisciente, que es algo que me gusta mucho, porque es como un procedimiento medio lipo, como de ponerse restricciones y reglas para seguir avanzando, y también de hueviarme a mí mismo, que me gusta mucho, como
el narrador escribe, por ejemplo, como que Pedro se imaginaba al inventor del sudoku como un japonés mirando por una ventana todo, y hay una nota al pie que corrige que es como, bueno, en verdad el inventor del sudoku es Leonhard Euler, un científico matemático, que son cosas súper ñoños porque me río solo, pero tiene esos ejercicios de la literatura. Pero lo otro también es una metáfora de la misma literatura, es como de que la literatura se construye por redes intertextuales, subterráneas, no explícitas, y todos los textos en general dependen de eso, y es súper bonito cuando uno va descubriendo esos pequeños filamentos que van uniendo a los textos y que componen a los textos dentro de sí mismos, pero también en esta idea del canon como una gran constelación, un gran filamento, un gran bosque, un gran elemento unido por un montón de filamentos y colecciones subterráneas. Entonces te genera otra visión también de la propia literatura que para mí es mucho más fértil. Entonces, sí, yo creo que es un poco como las cosas respecto a los hongos. Sí, bueno. Simón, mira, nosotros con JP somos, no sé si es porque vivo en el sur o no, pero siempre tenemos nuestras huertas, ¿ya? Y una de las plagas tremendas que atacan nuestras huertas son las hormigas. Ya, pero la mía no es de cannabis, sí, pues, Alejandro. Ah. No, cuando fui a tu casa vi otra cosa, JP. Compartimos cosas. Nelson, creo que es momento de cerrar. Pero al punto es que ¿no es? Los cortó a los dos. Sí, Dios está conmigo. Sí. ¡Oh! No, ahí está. Rápidamente. No, por mi culpa. Oye, sí, pues mira, las hormigas son una plaga de las huertas, entonces me imagino que el mundo Fujiji lo que hace ahí, ataca obviamente a las hormigas porque de alguna manera está defendiendo el equilibrio ecológico de ese bosque. Entonces, de alguna manera lo que decías tú, es la sabiduría de la naturaleza y lo que tiene tu texto también, porque apunta un poco a eso, a que la naturaleza produce cierto equilibrio y por eso ataca a aquellos que son peligrosos para el ecosistema del planeta, que me parece interesantísimo cómo lo planteas tú. Qué bacán, muchísimas gracias. Ataca totalmente al monocultivo en este caso. Cuando hay monocultivo no hay biodiversidad, ¿ya? No, al contrario, hay escasez de todo lo demás. Ya estamos casi terminando, pero viene la sección de las recomendaciones. Tenemos, Nelson, no sé si está la cortina que la hemos elaborado con mucho esfuerzo. Siempre nos olvidamos. La traíamos a mano. Ok, Simón, ¿quién nos puede recomendar? Bueno, ha hecho hartas recomendaciones a lo largo del capítulo, pero este es tu espacio, puede ser libro, arte, lo que tú quieras. El espacio es tuyo acá para... Performance. A ver, aprovecho de recomendar varias cosas. Siempre recomiendo las cosas que tengo a la mano, porque tengo libros siempre cerca. Recomiendo primero Esta parcela, de la escritora chilena Guadalupe Santa Cruz, posiblemente mi escritora favorita. Una escritora y artista visual chilena muy infravalorada, con una escritura y una lucidez tremenda. Sus ensayos, sus novelas son preciosas. La recomiendo muchísimo, todo lo que encuentren de ella. Lo otro, este libro de Cristina Rivera Garza, una escritora y ensayista mexicana. Estos dos libros de Cristina Rivera Garza, ¿para qué van a andar con cosas? Estos dos. Que está publicado en Chile, por suerte, por la editorial Los Libros de la Mujer Rota. Es una ensayista tremenda, una poeta tremenda, una novelista tremenda, una tipa que da envidia, uno tenga ganas de escribir, porque ha hecho tantas cosas y tan bien que impresionante. Pero recomiendo mucho estos dos libros. Había mucha neblina, humo, no sé qué, que es una cita de una parte de Pedro Páramo, que es un ensayo precioso sobre Juan Rulfo que ella hizo y que relee como el Rulfo menos conocido, el Rulfo trabajador, el Rulfo antropólogo, el Rulfo artista visual o fotógrafo, y es muy interesante para pensar la relación entre el escritor y su campo cultural hoy en día, pero también el trayecto vital del propio Rulfo, cómo se configuran los mundos de Pedro Páramo y el Llama en Llama, etc. Y este otro que es un ensayo buenísimo sobre necroescritura y desapropiación, de cierta forma, porque lo que hace es como dar una vuelta a toda esta tradición del apropiacionismo en la poesía y la literatura estadounidense y el arte también estadounidense, y postular el concepto de la desapropiación, que es trascender eso hacia una idea de reconocer toda esta influencia, que es un poco lo que estaba hablando, de esta escritura
marcada por un montón de influencias que uno está leyendo, la escritura como algo sometido a la lectura, y evidenciar en el texto todas esas autorías que están y desapropiar tu propia autoría en esa comunidad, de hecho, que aparece con los autores y autoras que están leyendo. Eso como en literatura, en arte visual, aprovecho a recomendar, ya lo había mencionado, pero está muy vinculado con lo que estamos hablando, a Sofía de Grenada, que es una artista chilena que trabaja particularmente con el monocultivo forestal y el extractivismo aquí en Chile. Ha trabajado una obra que se llama Frisol Negativo, que es con las toxinas del eucalipto. Y en cine, una película que posiblemente harta gente la haya visto, pero a mí me gustó muchísimo, soy muy fan de ella y también me inspiró harto escribiendo la novela, que se llama Mala Junta, de la cineasta chilena mapuche Claudia Guayquimilla. También está su segundo largometraje, que es Mi hermano sueñan despierto, que es sobre el cename, pero Mala Junta es buenísima, es preciosa, y eso lo recomiendo para quienes estén escuchando. Música chilena, les recomiendo el último tema de Broncoyote, que fue producido por mi hermano, Sajo de Culé. Les recomiendo a Sajo de Culé, gran productor, rapero chileno. Sajo de Culé, escúchenlo ahí, está por ahí. Así que eso. Buenísimo. Buenísimo. Vale, si quieres recomendar algo. Mira, yo había pensado en este de Licura Chihuahua, La vida es una nube. ¿Ya? Me encanta, es espectacular este texto. De hecho, tuve el placer de cuando lo presentó Licura aquí en la 8ª región, me lo autografió y todo, y estuvimos conversando un ratito en un café. Filosofía mapuche, ¿cierto? El planteamiento de Licura, que nos presentan toda su poesía sobre su cosmovisión mapuche, ¿sí? Ahí cortito nomás porque no tenemos mucho tiempo. Sí, buenísima. Ya, yo voy a hacer una recomendación. Voy a hacer el spoiler de Wakanda Forever. Yo ya la fui a ver y lo voy a... No voy a hacer. Bueno, Nelson, si me sigues, es larga, sí, la película. No, pero vale la pena, sé que es interesante, no parece tan Marvel. No, pero lo que quiero decir es que estamos cerrando un ciclo de pandémico literario, no vamos a tomar un alto que va a durar hasta el día lunes. Increíble, Alejandro, cómo vamos a parar harto. Wow. El día lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener 4 capítulos especiales todos los días, porque nos hemos asociado al CIF, al CIFCON, que comienza, y vamos a comenzar ya desde el lunes con un invitado desde España. Martes vamos a tener al subsecretario de Energía con nosotros. El miércoles vamos a tener vamos a tener a Julio Rojas el miércoles sí que termina el podcast Caso 63 luego, Ale, porque vamos a tener que estar preparados para Julio Rojas. Ya lo terminé, me lo terminé en 2 días, está espectacular. No sé cómo va a ser ahí, no sé qué versión de Julio Rojas va a llegar, pero una de las versiones de Julio Rojas va a llegar. ¿Ya? Y el día jueves terminamos con la escritora argentina de ciencia ficción Laura Ponce. Así que, bueno, eso es lo que se viene en la próxima semana, desde las 22 horas más o menos. Cerramos este capítulo y queremos agradecer obviamente a Simón estar con nosotros. Quiero hacer una pregunta pequeñita, Simón. Simón, ¿qué dice tu polera acá? ¿Qué dice tu polera acá? Mira, es Drácula, ¿cierto? ¿Es Drácula? ¡Wow! ¡Qué bacán! Es Drácula, no es mía estrestada, pero weón, puta, qué bacán que te dice. Yo pensé que le iba a preguntar qué cosas nuevas estaba escribiendo y cosas tan... Es que la polera... Mejor, que la polera está... La puse, la polera está, disculpe... Dije, ojalá me preguntaran por esta weá importante. Ojalá me preguntaran por la bolera. Es Drácula, es mi polera favorita, weón, así que. Está la raja. Perdón la palabra, está la raja. No, es que estamos con incidencia. Yo después de leer el libro, yo ya no consumo más de esta gomita de eucalipto. ¿Ya? Así bien, que tampoco van a auspiciar el programa la gomita. Oh. Alejandro, tu pyme que tenía de gomitas que nos ofrecía, se acabó. ¿Ya? Ya no están censurando, no voy a dar un reto después tras bambalinas. Ya, dejemos el programa hasta acá. Muchísimas gracias, chiquillos, lo pasé excelente y puta, los felicito por el trabajo que tienen, incansable, inagotable. Me sorprende que el capítulo número 16 que empiece el lunes la otra temporada, así que nada, pues les deseo la mejor suerte y ahí nos estamos viendo pronto. Les mando un abrazo grande. Un abrazo, y para todos quienes están, nos vemos pronto y sigan viendo TV Reñuble con toda la programación. Nos vemos, chao, cuídense. Chao, cuídense.